En los últimos vídeos hemos tenido la oportunidad de analizar, concretamente en el último, cómo el ADN tiene o no tiene la capacidad de dar datos, digamos, confiables en lo que tiene que ver con la datación. Pudimos ver que el método es muchísimo más limitado de lo que uno cabría pensar, entre otras cosas porque los mismos científicos han terminado reconociendo que el 98% al que ellos llaman ADN basura, en realidad ni siquiera saben lo que es. Por supuesto, si una cosa no saben lo que es, pues difícilmente podemos confiar que sea algo que nos dé una garantía de que ciertos datos sean realmente confiables. También pudimos comprobar, ya hace más tiempo, que el carbono 14 también tiene sus limitaciones, porque había quien pensaba que esto servía para datar millones de años y al final pues supimos que no, que solamente sirve para unas pocas decenas de años, con lo cual no es un método confiable. Luego estuvimos hablando de la estratigrafía, en la que supuestamente pues en el lugar donde se encuentran determinados huesos u objetos, si están en esos lugares muy profundos y ha habido que excavar pues cientos de metros, dan por hecho de que eso tiene que tener millones de años, pero vimos que eso tampoco era muy confiable, por la simple razón de que a veces han encontrado huesos de millones de años pues a unos centímetros del suelo. Todo esto hace pensar que realmente el tema de la datación parece ser que no tiene que ver con una ciencia totalmente confiable, más bien tiene que ver con una ciencia bastante subjetiva, y lógicamente pues eso hace que muchas personas pongan en tela de juicio estos datos. Bueno, pues pensando en todo esto, vamos a introducir una imagen que tiene la posibilidad de analizar, que nos habla precisamente de Alexei, el pequeño ancestro de simios y humanos. Como pueden ver en estas noticias que incorporamos, se menciona que tiene un cráneo de 13 millones de años y que este cráneo, que tiene 13 millones de años, arroja luz sobre los antepasados comunes de los monos y de los humanos. La pregunta que podemos plantearnos es si esto es realmente confiable o no. Bueno, analizando la noticia, hubo una cosa que me llamó la atención. Por ejemplo, me llamó la atención que se mencionaba que estos cráneos los habían encontrado porque en un momento dado fueron enterrados por un volcán. Bueno, pues la revista en cuestión decía lo siguiente: la zona de Napudet nos permite echar un vistazo único a un paisaje africano de hace 13 millones de años. Un volcán próximo enterró el bosque donde vivía el pequeño simio, preservando los fósiles y muchos árboles. También nos proporcionó muchos minerales volcánicos cruciales para datar el fósil. Esto fue lo que añadieron. La pregunta que aquí surge ¿es confiable el que un hueso o un objeto haya sido enterrado por un volcán para que los datos que nos dé sean realmente confiables? ¿O el hecho de que haya sido enterrado por un volcán, más que una garantía, se convierte en un problema? Bueno, pues precisamente para analizar esta pregunta me vais a permitir que os cuente un hecho real. Un hecho real que ocurrió en la década de los 80 y 90 del siglo pasado. Relativamente hace poco tiempo, ya que estamos hablando de millones de años, pues 1980 es relativamente hace muy poquito tiempo. En aquella década, en 1980, estalló uno de los volcanes pues más destructivos que se han dado en los últimos años en la Tierra. Me refiero al volcán Santa Elena, así conocido. Es un volcán que se encuentra en el estado de Washington, se encuentra al norte de Oregón y se encuentra al este del Pacífico. Está muy bien localizado, es fácil de tener mucha información con respecto a este volcán. Y os voy a contar lo que ocurrió precisamente con un científico que hizo una prueba. Me refiero al doctor Stephen Austin. ¿Saben lo que este doctor hizo? Este doctor fue a la zona volcánica y consiguió una piedra de unos 7 kilos
y le llevó a laboratorios solventes en este tipo de dataciones para saber exactamente qué edad tenía esta piedra. Cuando él llevó la piedra al laboratorio, pues fue analizado y el doctor sí mencionó un par de detalles. Por ejemplo, mencionó que era una pieza donde tendrían que determinar sobre todo, porque era lo más relevante desde su punto de vista, el porcentaje de dacita, una piedra de dacita, ¿verdad? Y también mencionó que posiblemente tendrían que tener en cuenta el gas argón, del que también, de alguna manera, pues podía ser determinante para que los datos fueran precisos. De hecho, se utilizó el método potasio-argón para tratar de determinar pues los años que aquella piedra tenía. ¿Qué ocurrió? Bueno, ocurrió una cosa realmente curiosa. Dataron la piedra entre unos 340.000 años a 2,8 millones de años. Realmente la pregunta es obvia, ¿verdad? ¿Cómo es posible que una piedra que era tan reciente se calculara que tuviera entre 2,8 millones de años y 340.000? Bueno, aquí, digamos, hubo un detalle que habría que tener en cuenta, y es que el doctor Austin en ningún momento mencionó de dónde había cogido la piedra. Cuando se puso de relieve que había habido un gran error, porque claro, la piedra solamente tenía unos 10 años, porque se sabía exactamente cuándo este volcán había estado entrando en erupción. Bueno, concretamente entró en erupción en junio del año 80 y tuvo 17 diferentes erupciones hasta octubre de 1986. O sea, sabían exactamente el lugar y por lo tanto no había la más mínima duda de la edad que aquella piedra podía tener, porque era o formaba parte de la erupción o de las erupciones que se habían producido entre el año 80 y el año 86. Lo que ocurrió me llamó la atención porque lo que hicieron primero fue tratar de desprestigiar a este doctor. Y en segundo lugar, una de las cosas que hicieron es que mencionaron que no debía haber llevado esta piedra sin haber explicado, por ejemplo, que de dónde formaba parte, y el motivo que alegaron era el siguiente. Posiblemente se había mezclado piedras de las anteriores, de las de más tiempo, con las más recientes, y eso había alterado la datación. Claro, esto supone un problema. Esto supone un problema que pone de relieve si realmente esos métodos son confiables o no. Porque si una persona lleva una piedra para que determinen la edad que tiene, pues claro, difícilmente tiene uno que aportar todos los detalles. Porque si uno tuviera que aportar todos los detalles, posiblemente esos laboratorios no harían falta. Claro, aquí la pregunta que surge es, ¿cómo es posible que este laboratorio se equivocara en casi 3 millones de años cuando solamente tenía 10 años? Creo que contestar la pregunta de si este método es confiable no requiere ir a la universidad. Simplemente se trata de aplicar un poco de sentido común, nada más. Porque claro, si una persona tiene que decir de dónde la ha sacado, si esta piedra ha sido de un lugar o de otro, la pregunta pues realmente resulta evidente. ¿Cómo es posible que no sepan datar una cosa que tiene 10 años y sin embargo pretendan saber cuánto tiempo tiene unas rocas que tienen 13 millones de años? Lo dicho, no es cuestión de ir a la universidad, es cuestión de aplicar simplemente un poquito de sentido común. Porque claro, la pregunta resulta obvia. Es posible que ese volcán, que supuestamente tiene 13 millones de años, pues evidentemente no hay forma de saber la cantidad de veces que esos volcanes han estado en erupción. Si una piedra ha contaminado la otra, que es una de las cosas que alegan, en fin, se podrían poner todas las excusas que se querrían. Pero una cosa es evidente. Un método que no es capaz de saber que un objeto o una piedra
tiene 10 años y pretenda afirmar que es capaz de saber que una piedra sí tiene 13 millones de años, lo dicho, no se trata de ser una persona demasiado inteligente, se trata simplemente de tener un poquito de sentido común. Por eso, cuando uno escucha este tipo de afirmaciones de huesos que tienen 13 millones de años y demás, realmente uno descubre que, como dice, digamos, este canal, que se titula, como bien ya se explicó en su momento, Jaque a la ciencia, es que tratamos de una ciencia que como ciencia deja mucho que desear. Y no solamente deja mucho que desear por este ejemplo que he puesto, no solamente por esto, sino porque a medida que uno va investigando, se va encontrando con una serie de sorpresas que realmente son muy llamativas porque son precisamente lo menos que uno se podría esperar. Uno se podría esperar que cuando uno trata de encontrar los datos que se dan para este tipo de lugares, pues cuando uno trata de indagar se encuentra unas sorpresas que son realmente muy llamativas. Precisamente en el próximo vídeo tendremos la oportunidad de saber lo que explicó un importante profesor de una de las importantes universidades de Madrid, de España, con respecto a una investigación que hizo precisamente en África. Una investigación en la que él quiso conocer de dónde habían salido los datos para afirmar que en esa zona podían encontrarse objetos de una cantidad de años concreta, y realmente su respuesta fue muy sorprendente. Tendremos la oportunidad de comprobarlo, pero esto será en la próxima ocasión.